una voz que se oye desde José León Suárez. Y quiero leer un texto de la palabra del Señor que dice de la siguiente manera: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. En una ocasión Jesucristo estaba contándole o recordando una historia de un evento catastrófico que pasó en los tiempos de Jesús, donde una torre se derrumbó y mató a una cantidad de personas. Y fue un desastre. Muchas personas estuvieron involucradas en este asunto, pero las personas más religiosas decían: todos los que murieron, los 18 personas que murieron allí, murieron porque ellos eran más pecadores que todos los demás. Eso eran porque eran muy pecadores. Y el Señor les dijo lo siguiente acerca de eso. Le dice: o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo que no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Queridos amigos, en Francia se están celebrando las nuevas ediciones de las Olimpiadas. Y seguramente algunos de ustedes ha visto la inauguración, algunos de los eventos deportivos que se dieron a cabo. Pero hoy yo quisiera traer a colación un acto que se dio deplorable, de un carácter irrespetuoso y de una manera nociva que se dio en la inauguración de las Olimpiadas. Fue prácticamente una ofensa grave que se hizo a la fe de los cristianos en todo el mundo, donde un grupo de drag queens o de hombres travestis o mujeres también se vistieron queriendo representar la última cena del Señor, y pusieron a un Jesucristo, a alguien que representaba a Jesucristo semidesnudo sobre una mesa, queriendo burlarse prácticamente del nombre de nuestro Señor Jesucristo, y burlarse también de una de las costumbres más sagradas que tiene la cristiandad, lo cual es la ordenanza de la cena del Señor. Esto ocurrió hace unos 2 o 3 días. Y por eso, desde acá, yo quisiera levantar una voz denunciante a todas estas cosas que se han estado dando, pero en una forma de protesta profética, lo que quiero hacer prácticamente. Y por esta causa yo quisiera destacar algunas cositas para que ustedes sepan cuál es nuestra postura desde la iglesia cristiana. En primer lugar, destacar lo que es la santidad de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice que nuestro Señor es fuego consumidor, y dice que a Él tenemos que agradarle con temor y reverencia, dando a entender de que cuando nos acercamos a Dios, un Dios santo, un Dios infinitamente santo, superlativamente santo, tenemos que hacerlo con temor y reverencia, tenemos que hacerlo con respeto. No podemos acercarnos a Dios de esta manera que quisieron hacerlo. Y nos dice la palabra una frase muy fuerte: Dios es fuego consumidor. Así que debemos entender que cualquier falta de respeto contra la dignidad y la perfección del Señor no va a quedar impune. No porque los cristianos vayamos a tomar venganza, sino porque Dios es un Dios justo y un Dios que hace las cosas a su tiempo. Él es perdonador, Él es paciente y todo esto, pero a su tiempo Él va a hacer justicia. En segundo lugar, quiero destacar que esto que acaba de pasar es un evento que corresponde al fin de los tiempos. Y desde el momento en que Cristo se levantó de la tumba y que fue ascendido a los cielos, después de su resurrección, estamos viviendo los últimos tiempos. Y la palabra de Dios dice
Por eso el apóstol Pablo decía en 2 de Timoteo 3, capítulo 1, verso 5, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores e impetuosos, envanecidos y amadores de los deleites más que de Dios. Y él dice que al final de los tiempos van a darse este tipo de hombres. Y es lo que estamos viendo. Lo que vimos en ese lugar no es más que ver, en primer lugar, un cumplimiento de que estamos en los últimos tiempos y que debemos estar atentos en que nuestra fe se mantenga firme y se mantenga sin ningún tipo de tachas. En tercer lugar, quiero hablarle en lo que es la respuesta de nosotros como iglesia cristiana. La palabra de Dios nos enseña a nosotros y nuestra postura como creyentes que somos es lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Haced el bien a los que aborrecen y orad por los que ultrajan y por los que os persiguen. Nuestra postura como hijos de Dios es dar amor en vez de odio. En lugar del odio nosotros damos amor. En lugar de la ofensa nosotros ponemos otra mejilla. En lugar del robo nosotros damos, porque este es el carácter del Hijo de Dios y lo que el Señor nos mandó como hijos de Dios. Aunque este acto ha herido profundamente nuestros corazones, nuestra respuesta es amor y oración por todas las personas que han querido hacer mal a la iglesia de Jesucristo. Recordemos lo que dijo Jesús cuando estaba en la cruz del Calvario, que Él se dirigió al Padre diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En lugar de responder con ira y resentimiento, debemos orar por aquellos que han participado en este acto blasfemo, pidiendo que Dios les abra los ojos al error en el cual ellos andan. En última instancia, nuestra responsabilidad de levantar la voz es lo que dice la palabra del Señor por medio del profeta Ezequiel cuando dijo, a ti, hijo de hombre, te he puesto por atalaya de la casa de Israel. Oirás pues la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú avisas al impío de su camino para que se aparte de él y no se apartare de su camino, él va a morir por su pecado, pero tú librarás tu vida. Como cristianos tenemos la responsabilidad de ser atalayas y de levantar nuestra voz y denunciar el pecado y la injusticia. No podemos ser cómplices de este delito y quedarnos en silencio. Al final de todo, hermanos, ustedes podrán decir quizás, pero qué pecadores que son los franceses, qué mal que son los franceses. Pero la palabra del Señor nos dice a nosotros que todo hombre está separado de Dios por causa del pecado. Y que ese pecado nos hace que no podamos estar en la presencia de Él, al no ser que sea a través de la fe en su Hijo Jesucristo, el cual murió en la cruz del Calvario por tu pecado y por el mío. Es por eso que hoy vengo a proclamarte que Jesucristo vino acá a la tierra, vivió la vida como un hombre como tú y como yo, y murió en la cruz del Calvario por causa de nuestros pecados, pero no quedó en la cruz, sino que se levantó de los muertos al tercer día. Y al levantarse, Él proclamó la victoria sobre la muerte y sobre el pecado, diciendo que todo aquel que crea en Él será salvo. Así que si tú no te arrepientes y si todo hombre no se arrepiente de su pecado, puede que no sea como los franceses o como aquellos que estuvieron allí haciendo estas imágenes terribles, pero igualmente perecerán por causa del pecado.
Es por eso que hoy te hago el llamado a que vengas a Jesucristo y te arrepientas de todos tus pecados y puedas confiar en Él y de poner tu actitud y poner tu confianza en la palabra del Señor y en la voz del Hijo de Dios, que el cual está acá para perdonarte, para salvarte y para darte una nueva vida. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Él puede sanar tus pecados, librarte de tus pecados, perdonarte y puede también sanar tus heridas y sanar tu mente, así como lo ha hecho con muchas personas alrededor del mundo. Así que el llamado de hoy como iglesia es: ven a los pies de Cristo y arrepiéntete de tu pecado y recibirás del Señor días de muchas bendiciones y una vida eterna. En el nombre de Jesucristo.